Llevo 15 años cazando monstruos para el gobierno federal. He interrogado a estafadores, desmantelado redes de fraude y puesto tras las rejas a personas que harían que la sangre de cualquiera se helara. Pero ningún entrenamiento, ninguna academia y ninguna experiencia en el campo te prepara para el timbre de tu teléfono a las 3:14 de la madrugada. Soy Elena Rivas. Cuando vi el nombre de la comisaría del condado en mi pantalla, sentí ese vacío en el estómago que solo precede a las peores tragedias. Contesté de inmediato. Al otro lado de la línea no había un oficial, sino la voz quebrada, temblorosa y aterrorizada de mi padre, Arturo. Elena, por favor, ven, suplicó, con un hilo de voz que no le había escuchado en toda su vida. Valeria le dijo a la policía que la golpeé con una barra de hierro. Marcos, tu hermano solo estaba parado ahí, viéndolo. No hizo nada. Mi mente pasó de modo maternal a modo agente federal en una fracción de segundo. Papá, escúchame, le ordené con la voz más firme que pude. No firmes nada. No hables con nadie sin mí. Voy en camino. Tomé mi placa, mi arma reglamentaria y las llaves. Mientras conducía a través de las calles vacías de Indianápolis, las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. El silencio de mi hermano Marcos no era shock, era complicidad. Valeria, su esposa, no era una víctima, era una ejecutora. Estaban intentando encerrar a mi padre en una institución psiquiátrica para adueñarse de su patrimonio. Pero cometieron un error fatal. Olvidaron que la persona a la que estaban intentando arrebatarle su vida era un agente federal que sabía exactamente cómo destruirlos. Si crees que la sangre no siempre te hace familia y que la verdadera justicia requiere agallas, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar es la cacería más implacable de mi carrera. Al entrar a la comisaría, las luces fluorescentes resaltaban la actuación de Valeria. Estaba en el mostrador, envuelta en una manta, llorando de manera teatral y señalando un leve enrojecimiento en su hombro. Mi padre estaba encogido en una silla de plástico, luciendo 20 años más de los que tenía. Me acerqué al oficial de guardia, un tal Hayes, que me miró con arrogancia y me dijo que me sentara y dejara que los profesionales manejaran la disputa doméstica. No discutí. Simplemente saqué mi placa federal y la dejé sobre su escritorio. Oficial Hayes, dije, bajando la voz para que solo él me escuchara. Acaba de ignorar una petición de un agente federal. Quiero a mi padre en una sala privada, un médico forense en esta estación, y cada palabra que esta mujer haya dicho grabada. Ahora, la arrogancia de Hayes se evaporó. Mientras él balbuceaba disculpas, caminé hacia mi padre. Lo ayudé a levantarse, y al hacerlo, la manga de su suéter se deslizó. Ahí estaban. No eran marcas de una pelea reciente. Eran moretones circulares, profundos y de distintos tonos, rodeando sus muñecas. Marcas de bridas plásticas. Esa noche no llevé a mi padre a casa. Lo llevé directo a urgencias. El diagnóstico fue un expediente de horrores, deshidratación severa, desnutrición y rastros de sedantes que no estaban en sus recetas. El médico me miró a los ojos y me dijo que las marcas en sus muñecas tenían al menos una semana de antigüedad. Mi padre no estaba sufriendo de demencia. Estaba secuestrado en su propia casa. A la mañana siguiente, mientras mi padre descansaba bajo sedación médica, usé mi llave de emergencia para entrar a la casa. No busqué con los ojos, busqué con el instinto. En la habitación de mi padre, la puerta no solo estaba cerrada. Tenía un candado industrial instalado por fuera. Alguien lo había atornillado recientemente. En la cocina, el basurero rebosaba. Entre los restos de comida rápida, encontré los fragmentos de un documento triturado. Pasé 20 minutos armándolo sobre la isla. Era el testamento original de mi padre. Debajo, un poder notarial con una firma que era una burla, un garabato tembloroso. Revisé el sello del notario en la base de datos estatal. El notario llevaba muerto 2 años. No estaban cuidando a mi padre. Lo estaban liquidando. Llevé las pruebas a la unidad de delitos financieros. Mi equipo de ciberseguridad rastreó los movimientos bancarios. Faltaban $300,000. El dinero había pasado por una empresa fantasma y terminado en cuentas offshore y plataformas de apuestas de alto riesgo. Pero lo más escalofriante vino cuando cruzamos el historial de Valeria.
Usando 3 identidades distintas, Valeria tenía un patrón en otros 2 estados: se acercaba a hombres mayores y vulnerables, se casaba o se volvía su cuidadora, y terminaba con sus cuentas vacías y ellos en tumbas prematuras o instituciones. Era una viuda negra profesional, y Marcos era su cómplice idiota. Con la evidencia del fraude y el abuso físico, conseguí una orden de registro allanamiento para la oficina de Marcos. Llegamos como una tormenta. Marcos estaba en su escritorio, intentando transferir los últimos fondos de una cuenta inmobiliaria. Valeria estaba en la sala de juntas. Cuando leímos la orden, Valeria soltó una risa nerviosa y arrogante. «No van a encontrar nada», dijo, cruzándose de brazos. «Borré todas las cámaras de seguridad de la casa hace 3 días. No hay grabaciones de ningún ataque». Me acerqué a ella, sosteniendo mi teléfono. «Valeria, borraste los discos duros locales. Pero olvidaste que la cámara del pasillo, la que parecía un detector de humo, estaba sincronizada con la nube. Y la nube no se puede borrar con el botón de suprimir». En la pantalla de mi teléfono, reproduje el vídeo en alta definición. La hora, 2:18 de la madrugada. La cocina. Mi padre estaba sentado, confundido. Valeria entraba con una barra de hierro. Pero no lo golpeaba a él. Se acercaba a la encimera de granito, golpeaba la barra contra la piedra para abollarla, y luego, con todas sus fuerzas, se golpeaba a sí misma en el hombro derecho. Caía al suelo y empezaba a gritar. Marcos entraba en el encuadre, no para detenerla, sino para sonreír y acariciarle el cabello. El silencio en la oficina fue sepulcral. Marcos palideció hasta volverse transparente. Valeria perdió toda su compostura y se abalanzó hacia mí, pero los oficiales ya la tenían esposada. El juicio fue una ejecución pública. La defensa intentó argumentar que mi padre tenía alucinaciones, pero cuando el fiscal proyectó el vídeo de la nube en la pantalla gigante de la sala del tribunal, el abogado defensor simplemente cerró su carpeta. No había nada que defender. El jurado no tardó ni 2 horas en deliberar. Valeria fue condenada a 18 años en una prisión de máxima seguridad por abuso a un adulto mayor, fraude y perjurio. Marcos, al ser considerado cómplice necesario y beneficiario del fraude, recibió 10 años. El banco, bajo orden judicial, congeló los activos de Marcos y revirtió las transferencias, devolviendo cada centavo a la cuenta de mi padre. El oficial Hayes fue despedido de la fuerza policial por negligencia y encubrimiento. Mi padre vendió la casa de Indianápolis. Demasiados fantasmas, demasiadas paredes que habían sido testigos de su encierro. Compramos una pequeña propiedad con vista al mar en la costa este, un lugar donde el aire huele a sal y no a traición. Ayer, mientras tomábamos café en la terraza, mi padre me miró y me dijo: «Perdí a mi hijo, Elena. Pero recuperé a mi hija». Le apreté la mano. Bloqueé el número de las tías y tíos que defendieron a Marcos, de los amigos que dijeron que era un malentendido familiar. El puente no solo está quemado, lo volé con dinamita. Pasé mi vida cazando monstruos en las sombras, sin saber que el más peligroso de todos estaba cenando en mi propia mesa. Pero al final del día, la sangre puede mentir, los documentos pueden falsificarse, y las personas pueden usar máscaras de víctimas. Pero la verdad siempre deja un rastro digital. Y yo siempre sigo el rastro.